Ahora resúmenos el libro de Lamentaciones. Bien, se destruyó el pueblo de Jerusalén en el año 586 a.C., debido a que los babilonios llegaron a invadir el lugar y acabaron con toda esa zona. Entonces Jeremías, quien ha sido nombrado como el profeta Llorón, ejecuta sus lamentaciones. En esos 5 capítulos recorre todas las experiencias por la destrucción de Jerusalén, por la destrucción de esa ciudad y también del templo. ¿Cómo esto llega a afectar, el pueblo debido a su desobediencia y a su menguanza en cuanto a las cosas de Dios? Estaba siendo confrontado por el juicio de Dios, estaba siendo castigado por Dios. Era una reprensión, era una reprimenda que Dios estaba ejecutando con su pueblo debido a su infidelidad, debido a su perseverancia en el pecado y a su alejanía de las cosas de Dios. Sin embargo, el profeta Jeremías intercede. El profeta Jeremías llora por la ciudad destruida, llora por lo que ocurrió con las cosas sagradas de Dios y todo el mal que vino sobre el pueblo. Él en el fondo reconoce, aludiendo a cierto tipo de poesías como un recurso lírico para transmitir con mayor intensidad cada una de sus representaciones del entorno, de su realidad y de las cosas que estaban pasando. No solamente se narra cómo había habido una gran reprensión en cuanto al pueblo, sino que en el fondo estos, en su desviación, habían perseverado en su maldad. Estaban descuidando lo más importante y por eso mismo habían recibido juicios a causa de la invasión babilónica. Los babilonios habían atacado. Esa época del 586 a.C. fue muy trágica, fue muy sombría, debido a todo el mal que le sobrevino al pueblo de Judá, a la casa de Israel. Entonces, ¿en qué desembocó? En que, claro, habiendo recibido las consecuencias, estos de una u otra manera buscaron a Dios para reconciliarse y para tener protección. En el fondo, querían retornar a las cosas de Dios a causa de la influencia de Jeremías y el impacto que tuvo su mensaje. Si bien inicialmente apareció la resistencia, ya con el tiempo esta resistencia se fue disipando y fueron asintiendo hacia el llamado, hacia la reflexión, hacia la crítica y hacia esa reprimenda que les daba Jeremías debido a sus infracciones, a sus debilidades, a su falta de espiritualidad y poca consideración de Dios en sus asuntos. Entonces vemos cómo ese libro, el de Lamentaciones, incluye grandes lamentos por parte del líder del pueblo, por parte del pueblo mismo. Toda la aflicción, el sufrimiento, toda esa constante y grande ruina que le sobrevino fue en el fondo una muestra de que no estaban haciendo las cosas bien, estaban desconsiderando el propósito santo de Dios y en virtud de ello sufriendo las consecuencias de sus actos. Lamentaciones es por tanto un libro para reflexionar, un libro que nos recuerda que alejarnos de Dios solamente nos lleva a la ruina, a la destrucción, a la desolación, al lamento, a la pérdida, a la muerte. Y que solamente buscando la reconciliación con Dios, arrepintiéndonos, haciendo oraciones, buscando volver a la ley y dirigiéndonos hacia la voluntad de Dios, podemos obtener reconciliación con Él y en consecuencia una esperanza de ¿qué? De que Dios nos escuche, de que Dios se apiade de nosotros y nos acepte en su reino, nos acepte en su pueblo, se reconcilie con nosotros y nos permita disfrutar de sus bendiciones, de su voluntad y de todo aquello que ha dispensado para que el ser humano pueda beneficiarse. Entonces, vemos cómo todo aquello no solamente incentiva la reflexión, no solamente cuestiona cada una de las cosas que se llegan a hacer para con Dios, sino que en el fondo nos deja ver que aún el mal puede ser utilizado por Dios para que Él lleve a cabo su voluntad de corrección, disciplina y recriminación a su pueblo, que alejándose de su voluntad estaba prevaricando maldad y necesitaba ser confrontado. ¿Para qué? Para que en el fondo puedan obtener una reflexión de que sus malas conductas solamente estaban desembocando en prejuicios, cosas perjudiciales, problemas, dificultades y una lejanía de Dios, obstaculizando las bendiciones, restringiendo que puedan acceder a la misericordia de Dios. Sin embargo, Dios es fiel para poder rescatarlos, para poder direccionarlos, para poder en el fondo darles una solución y ayuda oportuna a causa de su bendita misericordia.